El libro de Habacuc, capítulo número 2, versículos 3 y 4. Ahí el hermano ya lo tiene puesto. Vamos a estar hablando sobre la verdadera fe. Aquí está, mira, la F y la E. Ahí está. Dice, aunque la visión tardara, dice el profeta Habacuc, aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin. Y no mentirá, aunque tardara, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es, ya está, recta, qué bueno que están leyendo, se enorgullece, mas el justo, no por la fe, por su fe, vivirá. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Bendícenos, Señor. Háblanos, tócanos, Señor. Edifícanos, Señor. Y es que podamos entender tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Estoy contento porque este viernes, recuerden que los viernes de 7 a 8 yo estoy teniendo tiempo de oración, no es algo oficial. Yo lo puse para mí. Yo siempre he dicho, el que quiera venir, que venga. Están las puertas abiertas. Y este viernes, entre niños y mayores, estábamos aquí 13. Alabando y glorificando. Quizás los niños no estaban, pero se les está enseñando algo. ¿A qué van mis padres? ¿A qué van mis abuelos o mis tíos? Van a orar. Que hay que orar y buscar de Dios. 13 estábamos reunidos, aleluya. Porque la iglesia que no ora, tarde o temprano, va a desaparecer. Porque es el combustible de la iglesia. El profeta Habacuc, él profetizó y escribió esta carta alrededor del año 606 antes de Cristo. El título o el tema es vivir por la fe. Por eso le pusimos como título, ¿qué es vivir por fe? Y yo le voy a decir ahora mismo qué es vivir por fe y qué es no vivir por fe. Las personas cuando se convierten al evangelio, muchos predicadores o evangelistas y pastores y maestros o los que se ganaron esas personas y los discipularon, le enseñan un evangelio falso. Y le voy a decir por qué. Porque le enseñan cosas en realidad que no son ciertas. Le crean unas expectativas tan grandes en cuanto a la fe, que las personas cuando entran en prueba y ven que no hay solución, entonces la gente claudican y se van. Ahora voy a decirle en realidad qué no es la fe. La fe, número uno, no quita la realidad. ¿Por qué la realidad? Porque una persona, usted puede tener mucha fe y tiene cáncer esa persona, y usted ora por esa persona, y aunque usted tenga una fe inquebrantable, si esa persona no se sanó porque no es la voluntad de Dios o no es el tiempo de Dios, el cáncer, aunque usted empiece a decir ya no está, sigue estando el cáncer ahí. La fe no quita la realidad. Cuando el pueblo de Israel salió con poder y gran gloria, con dinero, con alhaja de Egipto, que ustedes saben cómo quedó Egipto, completamente destruido por la presencia del Señor. Mandó juicios catastróficos, el río Nilo se convirtió en sangre, todas aquellas plagas terribles. La plaga más terrible fue que Dios mató, o el ángel de la muerte pasó por aquel lugar mandado por Dios, mató a todos los primogénitos, incluyendo las vacas, los perros, todos los animales, todo lo que era primogénito, lo primero que había nacido, murió esa noche. Y lo más tremendo es que el pueblo de Israel sale con un gran poder, una victoria. Iban celebrando, alabando y glorificando a Dios. Su fe estaba en los cielos, estaba alta, había crecido. Pero detrás de ellos, ¿quiénes iban? Los egipcios. Los egipcios dijeron, oye, pero qué locura, ¿cómo nosotros dejamos ir a estas personas si estas personas eran nuestros sirvientes, nuestros panaderos, nuestros albañiles? ¿Quién nos va a hacer el trabajo ahora? Y salieron a buscarlo. La fe que ellos tenían no quitaba la realidad que atrás venía Faraón con un ejército para exterminarlos, para matarlos, para regresarlos de nuevo a Egipto a ser como esclavos. La fe a veces tiene obstáculos que vencer. Por ejemplo, ellos tenían dos obstáculos grandes. Que déjenme decirle que al que tenga la fe más grande es probado. El primer obstáculo era el mar, estaban en la orilla de la playa. Llegaron frente al mar Rojo y en la parte de atrás, ¿quién tenían? Los egipcios, los soldados. Pero ellos no cerraron los ojos y dijeron de esta forma, yo no veo el mar, aunque usted cierre los ojos, aunque usted diga 1000 veces el mar no está ahí, el mar iba a estar ahí. Yo no creo que los egipcios vienen detrás de mí.
Y usted cierra los ojos y cuando mire para atrás, van a estar por allá atrás todavía. Entonces, falsas expectativas a las personas le quitan la verdadera realidad de las cosas. David, cuando llegó al campamento a ver a sus hermanos allí, a llevarle comida, él vio el gigante. En ningún momento David dijo, no hay ningún gigante, nada. Eso está en sus mentes. ¿Existía el gigante? Sí existía el gigante. ¿Estaba el problema? Claro que estaba el problema. Por 40 días el pueblo de Israel había sufrido burla, agravio, oprobio. Se reían, le decían perro, de todo. Y no solamente cobarde, yo me imagino. No estuve allí, pero a lo mejor le decían chickens, gallinas. Pero no era para menos. Era un hombre que medía, dice la Biblia, alrededor de 3 metros de estatura. Era un guerrero bien preparado. Pero cuando David llegó allí, con una fe inquebrantable, él no dijo en ningún momento, yo no veo el filisteo, el gigante. Él lo vio y vio que estaba grande y David estaba chiquito, menudito, flaco. Pero él vio algo más grande que el filisteo al Señor. David primero le dijo, incircunciso de corazón. Has ofendido al Dios de los ejércitos. Dios te va a entregar en mi mano. Y así fue lo que sucedió. Él se tuvo que enfrentar al problema que en este momento era aquel filisteo. En ningún momento Dios lo desapareció y lo quitó. Cuando los jóvenes hebreos fueron llevados al horno de fuego por no postrarse delante de la imagen, ¿hay algún pasaje en la escritura que digan los jóvenes esto? Yo no veo el horno. Ellos lo estaban viendo, ¿verdad? Que lo estaban calentando. Ellos sabían que al caer ahí iban a morir. Es más que ellos dijeron, oh rey, Dios puede librarnos de tu mano, pero si no nos librara de tu mano, aún así no vamos a adorar la imagen. Ellos sabían que había un peligro allí. Pero hoy en día se enseñan algunos tipos de doctrinas erradas como el positivismo. Hay que tener mucho cuidado con lo positivo. Yo lo primero que antes de salir al ministerio como pastor fui evangelista y nunca le di una falsa expectativa a una persona que oraba por él. ¿Sientes el dolor? Sí, todavía está el dolor. No, eso es mentira, el dolor no está. Tú tienes que decir no está. Sí, el hombre lo está sintiendo, Señor mío. Dios puede hacer la obra en el momento, o mañana o pasado puede hacer la obra. Pero se le dice a la persona que aunque tú tengas el dolor, tienes que decir positivamente, no tengo el dolor. Y eso en realidad no es fe, es una doctrina fuera de las escrituras. Eso no es fe, es una doctrina llamada positivismo y viene de las religiones China y la religión del hinduismo, igual que el posibilismo. Todo es posible, que la Biblia dice que para el que cree todo es posible, pero también la Biblia me dice que todo lo que pidiéramos al Padre en el nombre de Jesús, si es la voluntad de Dios. Recuerda que hablamos hace poco del Padre Nuestro. ¿Cómo comienza a decir Padre Nuestro que estás en los cielos? Se echa tu ¿qué? Tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Entonces las personas piensan que diciendo una serie de palabras o mantras, como ellos lo llaman, como lo hablan, ¿cómo se llaman esto? Lo que hacen meditaciones, ¿eso qué es? Los yogas, exactamente, los yogas, haciendo un mantra y diciendo una cosa, ya yo no tengo problema, yo no tengo problema. Dígale eso cuando le llegue el bill de la casa, yo no veo el bill, para que usted vea lo que va a pasar, por mucha fe que usted tenga. Y cuando ya pase un mes, 2, 3 meses que no ha pagado el bill, va a venir el sheriff con toda su gente, lo va a sacar afuera y le dije, hey, yo no veo al sheriff, yo no veo lo que me van a desalojar. Y entonces después van a decir, yo tuve fe. Porque la fe va acompañada con otras cosas que vamos más adelante, vamos a ir entendiendo. La fe no quita, recuérdense, la realidad de las cosas. La fe no es sugestión. Como es persona, tú vas a sentir, tú vas a pasar por esto. Y hay personas, y lo he oído algunos, cuidado cuando usted le diga a alguien por ahí, deja tu mente en blanco. Tu mente no la dejes nunca en blanco. En tu mente debe estar Cristo todo el tiempo, la palabra del Señor, versículos de la palabra, un canto, una alabanza. La mente no se queda en blanco, la mente siempre está Dios delante de ellos. Dice la Biblia que tenemos la mente ¿de quién? De Cristo, una mente espiritual, algo que Dios nos ha dado a nosotros. Pero hay algunos predicadores que dicen de esta forma, deja tu mente en blanco.
Deja que Dios obre, cierra tus ojos, piensa en una pradera, piensa en esto. Oiga, eso es regresión, Señor mío. Eso se llama parapsicología. Eso no es ni psicología. Cuando se dice parapsicología, quiere decir falsa psicología. Como un paramilitar, que quiere decir que no es militar, que es algo falso. Entonces la parapsicología enseña todas estas cosas. Pero miren, el profeta Habacuc, Dios le responde a una oración que él había tenido. Y en el versículo número 3 dice, Dios le dice, aunque la visión tardare aún un poco de tiempo, las personas lo quieren ya en el momento, aunque tardare la visión un poco de tiempo, ¿qué dice? La siguiente parte, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, lo vuelve a decir de nuevo, aunque tardare, espéralo, porque sin duda, vuelve a decir, vendrá, no tardará. Lo vuelve a decir por tercera vez, no va a tardar. Entonces, puede ser un mes, puede ser 2 meses, la fe tiene que esperar. Y a mí me gusta, como dice en Hebreos 11:6, Hebreos 11:6 dice de esta forma, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de lo que le gustan. Y es muy fácil la cosa así. Yo ahora me meto un ayuno de 10 días, de 20 días, hasta donde aguante. Y Dios me visita, me prepara, me unge, etcétera, etcétera. Y entonces después usted quiere que yo le pase toda esa unción por la imposición de mis manos. Eso en realidad sería algo injusto. Porque la otra persona fue lazy, la otra persona estuvo en la televisión leyendo novelas o magazine o qué sé yo, o caminando por ahí, qué sé yo, y no dobló sus rodillas. En una ocasión un cristiano fue delante de Marco Ajuí y dijo, quiero que venga y que ores por mí para que todo ese conocimiento que tú tienes de música pase para mí. Y él lo miró y le dijo, oiga, yo nunca en la vida había pensado que nadie pidiera eso. ¿Sabe cuántos cientos de horas yo he invertido en la música? Levantándome a las 4 de la mañana, acostándome tardísimo, estudiando en el piano, estudiando en la guitarra, estudiando las partituras, como nosotros decimos, rompiéndome el lomo. Para que tú piensas que yo voy a pasar mi conocimiento, por mi mano voy a pasar todo mi conocimiento. Primero, eso no se puede. Segundo, es algo bien lazy. Entonces eso es lo que sucede. Las personas se le ha hecho creer que una persona o cierto individuo que está ungido puede pasarle ese poder o esa capacidad a esta persona simplemente con orar. Si fuera así sería maravilloso. Uno solo que se sacrifique por todo. Quizá la persona puede sentir una emoción en el momento, pero sería como la Coca-Cola cuando usted la bate y abre una lata o una botella, sube, pero después va a bajar. Porque lo único que puede mantener a una persona estable delante de Dios es una relación con Dios. Es cuando usted tiene una relación con Dios. Y ahora le voy a decir ahora en realidad qué es la fe. Bueno, la Biblia lo habla por sí sola. En Hebreos capítulo número 11, versículo número 1, ¿qué es lo que dice que es la fe? La certeza, lo que se espera, la convicción. Pero eso no quiere decir que tú debes hablar positivamente cuando tú no veas las cosas, sino que en realidad debes esperar. Y te lo digo yo, una persona que viví por la fe. Hay veces que para nosotros comer, y no solamente, muchos pastores y cristianos en mi país, para poder comer hay que tener fe. Oí un día a un predicador por Radio Visión Cristiana y decía de esta forma: en Cuba, para comerse un boniato, no sé si saben lo que es el boniato, es el sweet potato. Para comerse un boniato hay que tener fe. Y usted no va a entender mucho eso porque no es de allí hasta que visite a ese lugar. Porque primero no lo hay. Y si lo hay es carísimo y las personas no tienen el dinero. Y hay muchos obstáculos. Cuando llegue eso a tus manos, en realidad es un milagro de parte de Dios. Y vi milagros de parte del Señor. El impío del lado de la casa aparecerse con medio litro de leche, un poco de plátano, etcétera. Mire, pastor, aquí tiene. Dios mandar cuervos para bendecir a su pueblo. Eso es vivir por la fe. Oye, aquí en este país en realidad no se vive por fe.
¿Por qué? Porque cuando yo necesito un galón de leche, ¿qué hago? Voy a la tienda y lo compro, ¿no es así? ¿Cuántos de ustedes aquí le han orado a Dios, Señor, quiero un galón de leche? Estoy seguro que nadie, ¿verdad? Yo no le he orado a Dios. Cuando mi esposa se está acabando la leche o estoy en la calle, oye, no hay leche, trae. Pero no me dice, vamos a orar a ver si aparece leche. Vamos y compramos la leche, ¿por qué? Porque tenemos el dinero. O los $3 o 4, depende, que ha subido mucho el precio. Ahí hay una tiendita al lado de mi casa que cada vez que compra un de esos de leche son $5, un galón de leche. Está subiendo cantidad el costo de la vida. Entonces, la fe es creer, en realidad, aunque tú no veas el resultado allá, es en tu mente creer que Dios va a obrar a favor de tus hijos, de sus hijos. Miren, el apóstol Pablo, Pedro, Juan, todos los apóstoles los primeros padres de la iglesia, ellos murieron pensando que Jesús iba a venir, ¿verdad? Esa tenía su fe. ¿Vino Jesús en aquel tiempo? No vino Jesús. Pero ellos mantuvieron esa confianza. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos, no se vayan de Jerusalén hasta que no sean investidos ¿de qué? Exactamente, Hechos capítulo número 1, versículo número 8. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Se quedaron en Jerusalén, empezaron a escudriñar la escritura, empezaron a orar, empezaron a cantar. Se reunió un grupo, empezó a decir, Señor, bueno, dime cómo es la cosa, prepárame, ayúdame, bendíceme, manda tu espíritu, porque él dijo que él iba a enviar al Consolador, al Espíritu de verdad, el cual dice que el mundo no lo ve ni le conoce, y ni tampoco le puede tener porque no tiene esa comunión. Entonces ellos estuvieron orando y buscando de Dios hasta que ese día, el día de Pentecostés, que exactamente dice que el Espíritu Santo vino sobre ellos. No sabemos el tiempo que estuvieron orando. No sabemos el tiempo que estuvieron pidiendo a Dios. Pero nosotros a veces sí tenemos fe que Dios va a obrar, pero queremos que ya se haga en el momento. Y cuando no se hace en el momento, ¿qué es lo que sucede entonces? Muchas personas se desaniman, se desalientan. Pero mire, yo tenía fe en realidad. Pero ¿usted estaba seguro que lo que usted le estaba pidiendo a Dios era su voluntad perfecta? Recuerden que Dios ve más que nosotros. Dios va mucho más adelante que nosotros. La Biblia me dice en el Salmo 139, versículo número 1, dice el salmista de esta forma. David dijo de esta forma: oh Jehová, tú me has examinado. Oigan eso. Y ahí está, rápido el hermano. Y conocido. Dice, tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Aún no está la palabra en mi boca. Y aquí dice que ya tú la sabes. Dice, has entendido desde lejos hasta los pensamientos, Dios lo sabe. Entonces, todo debe estar puesto en las manos de Dios. Lo que usted vaya a hacer, proyectos, lo que sea, lo pongo en las manos de Dios. Hay aprobación, usted tiene fe y en esa fe usted va a esperar. Yo me desesperé en una iglesia que me mandaron a mí, que yo fui a pastorear, y estuve en esa iglesia del año 1998 hasta el 2005, 7 años en ese lugar. Y los primeros 2 años, porque yo ya había estado en otras iglesias y llegaba y las personas en 2 meses, allá habían 40, 50 personas. Y me mandaban a otro lugar y crecí enseguida, y las personas, etcétera, empezábamos a orar, las personas recibían la promesa del Espíritu Santo. Y en este lugar, el lugar de la prueba, el Meriba, donde Abraham fue probado su fe, y le dijo el Señor: entrégame a tu único hijo en un sacrificio. Ahí Dios me probó. Hacía ayuno, hacía vigilia, hacía de todo, yo no sé cuántas cosas que venía un pastor y me decía: tienes que hacer esto. Oh, vamos a hacerlo. Y no había resultado. Y tenía una fe increíble, inquebrantable, creyendo que en cualquier momento iba a venir una estampida de gente para la iglesia. Y seguían las 2 o 3 viejitas en la iglesia. Y yo me examinaba: ¿seré yo el del problema
No sé si a usted le ha pasado eso. Cuando usted no recibe, usted dice, bueno, espérate, hay que cambiar la forma, hay que ver qué es lo que está sucediendo. Señor, examíname, estoy en pecado, he hecho algo que a ti no te ha agradado, porque el pecado también, déjenme decirle, detiene la presencia de Dios. Y yo me examinaba y buscaba, déjame pensar, no. Si es que yo vivo metido de oración, yo entro a las 7 de la mañana y salgo a las 3 de la tarde del cuarto de orar. A esa hora como y ya prácticamente el culto, me pasaba la semana entera buscando. Y entonces lo que sucede es lo siguiente, que todo Dios no siempre va a obrar igual. Y por eso el profeta Habacuc, Dios le está respondiendo a su oración y Dios le está diciendo, mira, aunque la visión tardare aún por un poco de tiempo, va a venir. Estamos pidiendo un avivamiento, va a venir. Estamos pidiendo la sanidad, va a venir. Estamos pidiendo tal cosa, Dios lo va a hacer. Porque unos más rápido y otros se tardan más. Es fácil así, la palabra dice que Dios es soberano. ¿Sabe qué quiere decir soberano? Que Él hace lo que Él entiende, lo que Él quiere. Nunca va a repetir los milagros iguales. ¿Qué le dijo a un ciego? Él le escupió, hizo lodo, le puso en los ojos, ve y lávate al estanque de Siloé, ¿verdad? ¿Y por qué hizo eso Jesús? No sabemos. Pero agarró a Bartimeo y le dijo, tráigamelo de acá. Le puso los dedos y ya, y fue sano. A aquel hombre que estaba junto allí al estanque, donde dice que cada cierto tiempo descendía un ángel del cielo y movían las aguas, y el primero que entraba allí se sanaba. Y aquel hombre llegaba esperando varios tiempos a aquel milagro y no sucedía, hasta que llegó Jesús y le dijo, levántate, vamos. Entonces estamos viendo que Dios nunca va a repetir el milagro exacto como es, porque Él lo hace como Él quiera. Por ejemplo, el milagro en el Antiguo Testamento a Naamán, el sirio. ¿Qué le dijo? ¿Que se bañara dónde? En el río Jordán. ¿Cuántas veces? 7 veces. Y el río Jordán siempre ha sido un río pequeño, un río lleno de suciedad, amarillo por el barro que hay allí, de todas esas partes allí. Y el hombre hasta se disgustó. El hombre dijo, pero ¿cómo va a ser eso? En Siria tenemos el río, el Habana y el Farfar, que estos son mares. Pues me hubiera dicho que me hubiera bañado allí. Pero Dios quería que fuera allí y que se sumergiera 7 veces. Porque era Dios lo que quería probar, era la obediencia allí. En el mismo libro de Habacuc, en el capítulo número 3, Habacuc vuelve a orar en el versículo número 2 y él dice, oh Jehová, he oído tu palabra. Oyó lo que Dios dijo y temí, tuvo miedo. Dice, oh Jehová, aviva, ya lo dijimos, tus obras en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos hazla conocer. Ahora, le voy a decir, este libro usted debería leerlo en su casa y estudiarlo. Son 3 capítulos nada más. Usted lo lee en menos de 20 minutos. Estos 3 capítulos son cortos. Pero este libro termina diciendo de esta forma. Y en el versículo 17 del capítulo 3, el mismo Habacuc dice, aunque la higuera no florezca, ni las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y en los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. Oye, qué seguridad más grande. Pasa al siguiente versículo para que vea lo que dice, el 18. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Entonces quiere decir que la fe no va a traer en realidad prosperidad, no va a traer nada material. Él dijo, no importa que no haya comida, que el producto del olivo es el aceite, que no haya aceite, que no haya vaca, que no haya carne, que no haya leche, que no haya queso, que la inflación cada día esté más. Yo voy a seguir confiando en ti. Una de las fe inquebrantables que me llama la atención fue la fe de Job, después de perder sus posesiones, sus vacas, sus caballos, sus camellos, todos los sembradíos, sus siervos, sus hijos, y al final él estar casi muriéndose con una lepra, una sarna maligna. Él dijo de esta forma, yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo Él me levantará. Eso es confianza en Dios. Lo había perdido todo. Había perdido sus hijos. Qué terrible es perder un hijo, ¿verdad?
Pues él no había perdido un hijo, él los había perdido todos de un golpe. Qué terrible es perder cosas materiales, pues la había perdido todas, no algunas. Pero al final perdió su salud, y quien debería estar ayudándolo en tiempos de prueba, en tiempos de angustia, lo estaba acusando, deseando que él maldijera a Dios y se muriera. Su esposa se puso del lado del maligno, empezó a señalarlo, empezó a criticarlo. Perdimos todas estas cosas porque seguro tú andas mal. Ya lo que tienes que hacer es maldecir a Dios y morirte. Y él dijo: oh, mujer necia, has hablado como una necia. Si de Jehová recibimos el bien, ¿por qué no hemos de recibir el mal? Jehová dio. Exactamente, sea el nombre de Jehová bendito. Las cosas materiales las tenía por basura. No me importa que haya perdido lo que sea, no me importa que haya perdido mi familia, ni que haya perdido la riqueza y aún la salud. Yo no quiero perder la presencia de Dios, que es más grande que la familia, es más grande que la riqueza, es más grande que todo en la vida. Es tener a Dios en tu vida. Eso es lo más grande. Eso era una fe inquebrantable. Dios le dijo a Abraham: oye, Abraham, he aquí, Señor, heme aquí. Ya Abraham había obedecido en varias ocasiones. Levanta tu carpa y vete de aquí, vete de Ur de los Caldeos a un lugar que te voy a dar, vas a tener un hijo, etcétera. Ya Dios le había cumplido todas esas cosas. Pero sacando la cuenta, mi esposa y yo, el hijo ya tenía unos 30 años aproximadamente cuando fue a ser sacrificado. No era un niño. Mira qué obediencia. Y el muchacho, el joven, le dijo: bueno, tenemos el fuego y tenemos la leña, pero ¿y el carnero dónde está? ¿Y qué le dijo Abraham? Se lo dijo en hebreo así mismo: Yavet, exactamente, Jiret, proveerá, Jehová proveerá. Y él, en su corazón, él sabía algo, que Dios le había dicho que iba a levantar, ¿qué cosa? Descendencia en Isaac. Y él dijo: bueno, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dios no es como los seres humanos, que hoy día te damos algo y te lo echamos en la cara, o como los niños cuando juegan, te regalan un juguete. Sí, yo te lo regalo, y al poco rato: dámelo acá. Te lo están quitando. Dios, cuando nos habla, cuando nos da algo, no nos los quita ni nos los echa en cara, porque Dios no es hombre. Dios tiene palabra. Él es inmutable, Él no cambia, Él no tiene sombra de ¿qué? ¿Por qué Él dice sombra de variación? Porque usted se para en el sol y según va caminando, la sombra va caminando. Dios no tiene eso. Entonces él en su mente decía: si Isaac muere, Él lo va a resucitar. Porque Él dijo que en él me iba a ser levantada, ¿qué cosa? Descendencia. Claro, es un tipo de Jesús. Abraham simbolizaba al Padre, y Isaac simbolizaba a Jesucristo. Para Dios, Isaac murió en aquel lugar y Él lo tomó para estar resucitado. Por eso en Hebreos capítulo número 11, el Abraham habla como el padre de la fe. Y dice: y este ya casi muerto. Y de ahí salen el judaísmo, salen las 12 tribus de Israel, el cristianismo, el islamismo, etcétera. Todas estas religiones que son monoteístas surgen de ahí, de Abraham y de la fe que tuvo Abraham. Romanos capítulo número 10, versículo número 17. Y yo le voy a decir, porque las personas siempre dicen: bueno, ¿y qué tengo que hacer yo para tener fe? Ahí le va. Romanos, ahí está. Miren eso. Miren eso. Casi todo el mundo se aprende eso y hace una paráfrasis de eso, que está mal. La persona, tú le dices: ¿y qué es lo que dice? Que la fe, no, la fe viene por el oír. No, eso no lo dice la Biblia. La Biblia me dice eso que dice ahí, que está puesto: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. En una ocasión los discípulos le dijeron al Señor: Señor, aumentanos la fe. Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Porque Juan los enseñó, Juan los doctrinó, tenía discípulos. Y entonces siempre quisieron que la fe aumentara. ¿Y por qué las personas quieren tener fe? Porque cuando usted tiene fe, situaciones se van,
se van problemas. Usted lo ve todo más fácil porque tiene una confianza en Dios en ese momento. Yo le digo una cosa, Marta y María, después que murió su hermano, ¿perderían la fe en Cristo? ¿La perderían o no? No la perdieron. Pero le voy a decir una cosa, estoy seguro que en medio del problema de su hermano muerto, en aquel lugar, ellos dirían, oye, mira que nosotros ayudamos al Señor, le dimos comida, le dimos posada, etcétera, y mi hermano acaba de morir. Porque cuando llega a aquel lugar allí, le dice la hermana, Marta le dice al Señor, oye Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, ¿verdad? Porque él piensa que si estás aquí al lado, no hay problema. Y Jesús le dijo, Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y ella vuelve a decir el amor por el dolor, por la tragedia, porque también es muy fácil nadar fuera del agua, ¿verdad? Fuera del agua yo te puedo enseñar a ti, mira, es así, tienes que tirar los brazos de tal forma. Cuando te tiras al mar, me ahogo. Ah, está fácil. Ok. Va a decir como el gato, me ahogo. Ahí va a estar, tratando de nadar, porque fuera del problema cualquiera de la parte de afuera lo ve muy fácil. Pero sabes que ella en ese momento creyó que sí, que Jesús era la solución. Pero ella creía que era en un futuro, que Dios iba a levantar al hermano en un futuro y no en algo inmediato. Por eso Jesús le dijo, resucitó a Lázaro y le dijo, Lázaro, ven fuera. Entonces se levantó y ahí las personas dicen, oh, qué tremendo. La fe, los mismos nos crece a nosotros que nos mengua. Le voy a poner un ejemplo. Uno de los 12 apóstoles, Jesús tenía... alguien dijo un día en una predicación, los discípulos que tenía Jesús era la crema y nata. Tenía ladrones, tenía publicanos, tenía gente hiperactivo que los mismos te arrancaban la cabeza, que te bendecían un día que el otro día te arrancaban la cabeza, como Pedro. No, era la crema y nata lo que tenía el Señor. Tenía incrédulos aún dentro de ellos, tenía un celote. ¿Saben qué era lo que era un celote? Era un político que era más bien una milicia. Los celotes era una milicia en Israel que ellos andaban, ¿cómo se dice en español? No me recuerdo, undercover, que andaban escondidos para tratar de tumbar el gobierno de Roma. Y los mismos te asaltaban a una diligencia de Roma y tenía un discípulo que era celote el Señor. Encubierto, exactamente, y tenía encubierto a un celote allí. Y al final, cuando Jesús resucita, que Jesús se pasó los 3 años diciendo, yo voy a ir a Jerusalén, a mí me van a matar, a mí me van a crucificar, pero los 3 días yo voy a resucitar. Él se lo había dicho en varias ocasiones y así pasó. Pero en las ocasiones que el Señor se le apareció allí a sus discípulos, no estaba Tomás. Tomás no estaba en ese momento. Y le dijeron, Tomás, vimos al Señor. Si Tomás hubiera sido cubano, hubiera dicho de esta forma, ¿qué clase de guayaba? Porque así dicen en Cuba, cuando es una mentira grande, dicen, ¿qué clase de guayaba? Y Tomás dijo, no, yo no lo creo. Yo no creo que el Señor ha resucitado si yo no veo la marca de sus manos, los clavos, y en sus pies veo también los hoyos que fue traspasado. No creo. Pasa el tiempo y ellos están encerrados en una casa, escondidos, con miedo. Me mataron al maestro, el que nos protegía, el que nos cuidaba, el que nos aconsejaba. Ahora estamos en peligro y estaban así escondidos con un miedo terrible hasta que el Señor aparece y se pone en medio de ellos. Y la primera palabra que dice el Señor es lo siguiente: Tomás, ven acá, toca mis manos y mi costado. Y ahí dice de esta forma Tomás, mi Señor y mi Dios. Y Jesús le dijo, por cuanto visteis, ¿creíste? Bienaventurados los que creyeron sin ver. Se perdió la bendición, Tomás. Porque la incredulidad es algo que nos separa completamente de Dios. Yo quisiera tener la confianza de un niño pequeño, de un niño de 2 o 3 años, porque ya después de 3 años para adelante ya se ponen un poco salvajes.
Sí, porque tampoco son tontos, son muy inteligentes. Pero un niño de 2 o 3 años le dice al padre, aviéntate, y se avientan. Confían ciegamente en lo que diga el padre o la madre, ¿verdad?